A ver, ¿qué podría tener en común un general de la antigua China de hace, 2500 años, con un CEO del siglo XXI? Bueno, en este recorrido vamos a explorar cómo una estrategia de guerra, una súper antigua, se convirtió de pronto en un manual clave para los negocios. Pero ojo, que esto es lo importante. También nos va a llevar a preguntarnos sobre la naturaleza misma de esa guerra empresarial. La pregunta suena un poco a ciencia ficción, ¿no? Pero la respuesta es sorprendentemente práctica. Así que vamos a analizar si de verdad las tácticas de un campo de batalla de hace siglos pueden funcionar en una junta directiva de hoy. Hablemos de El arte de la guerra de Sun Tzu. Es literal uno de los tratados de estrategia más viejos del mundo. Y aunque se pensó para la guerra, la aposta es que sus ideas sobre planificación, sobre el engaño, sobre conocer a tu enemigo, son tan universales que hoy se usan en cualquier lado donde haya un conflicto de intereses. Ok, entonces metámonos de lleno en esto. ¿Cuáles son esas tácticas exactamente y cómo se traducen al idioma de los negocios? Los principios de Sun Tzu son brutales de tan simples. El ataque es el secreto de la defensa, nos dice. Eso hoy se traduce en una cosa: innovación constante. Que tus planes sean impenetrables como la noche, bueno, eso es la confidencialidad estratégica. Y quizá la lección más dura de todas: si envías refuerzos a todas partes, serás débil. En los negocios esto es un recordatorio clave de que intentar ser todo para todo el mundo es básicamente el camino más rápido al fracaso. Toca enfocar los recursos. Y esta sabiduría se ve en casos bien sorprendentes. Pensemos, por ejemplo, en la historia de un consultor que se topó con una empresa de lencería que estaba en serios problemas. La estrategia que tenían no iba para ningún lado, así que él les hizo una propuesta súper audaz. El problema era simple, pero nadie lo veía. La marca ponía fotos de mujeres en ropa interior, lo que atraía a un montón de hombres que, obviamente, no compraban nada. El consultor le dio un giro de 180 grados. Convirtió la página en una comunidad para mujeres, con tips, con contenido útil. ¿El resultado? Los hombres se fueron, las compradores llegaron y las ventas para arriba. Un cambio de estrategia deliberado, enfocado. Genial. Y para que quede claro, aquí tenemos el contraejemplo. A ver, ¿alguien se acuerda de las Mac Pizzas? Exacto, nadie. McDonald's, el rey de las hamburguesas, intentó meterse en el negocio de la pizza. O sea, quiso mandar refuerzos a un frente que no dominaba, y tal como advertía Sun Tzu, se debilitó. El producto fue un fracaso rotundo porque desenfocó sus recursos. Bien, está claro que las tácticas de Sun Tzu son increíblemente efectivas para competir y para ganar. Pero todo esto nos obliga a hacernos una pregunta mucho más profunda. ¿Y si el problema no es cómo ganar la guerra, sino la guerra misma en la que estamos metidos? Y esta es la pregunta clave de todo. Porque, a ver, aplicar la estrategia de Sun Tzu significa que aceptamos el conflicto tal como es. Pero, ¿y si el problema no es cómo peleamos, sino el sistema en el que se libra esa guerra? Aquí entra una idea radical del filósofo Walter Benjamin, allá por 1921. Él propuso que el capitalismo funcione en realidad como una religión. Pero no una con dioses o libros sagrados, no, sino una basada puramente en el culto, en la práctica constante, donde cada cosita de la vida se vuelve parte de un ritual. A diferencia de otras religiones que te ofrecen salvación o perdón, Benjamin dice que el capitalismo es un culto que no redime. Todo lo contrario, genera una culpa que no se va nunca. Si no ganas lo suficiente, si no produces más, si no aspiras a tener más, eres culpable. Benjamin identificó 3 rasgos clave. Primero, es puro culto. No hay teoría, solo importa la práctica. Segundo, es permanente. No hay feriados, la iglesia del capitalismo nunca cierra. Y el tercer rasgo, que es quizás el más inquietante, es que es un culto que genera culpa a través de la deuda, en vez de ofrecer perdón. Y esto es brillante para entender el punto. En alemán, la palabra Schuld significa 2 cosas a la vez: culpa y deuda. Benjamin usa esta dualidad para mostrarnos cómo el sistema fusiona la deuda económica con la culpa moral. O sea, estar endeudado es ser culpable. Entonces, si el sistema es este culto implacable, ¿por qué parece que siempre está a punto de colapsar, pero al final nunca se cae del todo? Esta es la gran paradoja. Desde que empezó, se viene anunciando que su fin es inminente. Pasa una crisis, pasa otra, una predicción tras otra, pero el sistema sigue acá, vivito y coleando.
Estos memes lo resumen de una forma increíble. Ya en 1848, Marx creía que el fin estaba a la vuelta de la esquina. Y después en 1914, en el 29, en el 73, en 2008, en 2020, la lista de profecías fallidas es larguísima. Es casi un género en sí mismo. ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es su secreto? Pues tiene una capacidad de mutar que es asombrosa. No pelea contra sus críticos, los absorbe. Convierte la resistencia en un producto, la queja en una nueva tendencia de mercado. Y acá es donde el sistema muestra su verdadera genialidad para sobrevivir. Pensemos en el mindfulness, por ejemplo, una práctica espiritual sobre el desapego y el presente. ¿Qué hacen las corporaciones? La adoptan, pero no para el bienestar de la gente, sino para optimizar su productividad y, claro, multiplicar las ganancias. Así, una crítica al sistema se vuelve una herramienta más del propio sistema. Es increíble. Para ir cerrando, vamos a explorar una fábula que creo que encapsula perfecto esta relación tan compleja que tenemos con el sistema que nos domina. La historia arranca con un dragón todopoderoso que exige un sacrificio humano terrible, a cambio de bienestar. Y la humanidad, que no tiene cómo hacerle frente, acepta este tributo como si fuera algo inevitable, una parte más de la vida. Con el tiempo, la gente no solo acepta su destino, sino que lo justifica. Crean toda una ideología donde ser devorado por el dragón es el propósito más noble de la vida. El sistema que los oprime se convierte en algo necesario e incluso bueno. Pero un día, la voz inocente de un niño rompe el hechizo con una verdad tan simple que es devastadora. No es noble, no es bueno. Es un dragón que mata gente. Una verdad tan obvia que todos la habían olvidado. Y esa simple frase desata una reacción en cadena. La gente empieza a recordar el dolor, la pérdida. Se unen, juntan sus conocimientos y en un ataque final hacen lo que parecía impensable. Derrotan a ese dragón que creían invencible. Y la fábula nos deja con esta pregunta flotando en el aire. Quizás la guerra más importante no es la que se pelea con las tácticas de Sun Tzu para competir mejor dentro de las reglas, sino esa que empieza cuando alguien se atreve a decir, así de simple, el dragón es malo,